La gente confunde asequible con que me va a ser vivienda social, me la van a regalar. La vivienda asequible no es barata, porque es la vivienda de entrada. Y no es barata porque la suma de suelo más vuelo, más los impuestos, repito, acaban siendo una cosa cara. En España, claro, ya solo dando cumplimiento al Código Técnico de la Edificación, diferencia entre vivienda asequible o vivienda pública versus vivienda libre, la realidad es que es poca y cada vez menor. Trabajar con leyes del pasado cuando nos está comiendo el futuro, ¿no? Y necesitamos dar respuesta. Las rentabilidades son muy justas, entonces los fondos que realmente deben entrar, o por lo menos los que se van a quedar una vez estén en explotación, deben ser fondos más de infraestructura social, que los fondos infra que dicen, más que de valor añadido. Bienvenidos a Golpe de Ladrillo, el podcast donde contamos lo que pasa detrás de los muros. Hoy vamos a meternos en las trincheras, a hablar con aquellos que tienen que poner la primera piedra y en ocasiones correr una auténtica carrera de obstáculos, los promotores. El sector inmobiliario español, a pesar de representar cerca del 12% del PIB y generar millones de empleos, se enfrenta a una tormenta perfecta. Miren este dato. Según los principales análisis del sector, el margen bruto del negocio promotor se ha visto gravemente afectado. En los últimos años hemos visto cómo los costes de la construcción se han disparado. Y no hablamos solo del precio del cemento o del acero, sino que también hablamos de los costes generales que en algunos momentos han llegado a superar hasta el 20% en tan solo un par de años. Pero a esto se suma el cuello de botella administrativo, donde obtener una licencia de obra puede llegar a tardar de media unos 26 meses. Generando una enorme incertidumbre. Por ello, para entender de primera mano este problema ante los promotores, traemos hoy a dos expertos, a Roberto Vicente de Grupo Nido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, buenos días, Alfonso. Encantado. Y a Curro Martín de León, responsable de inversiones en Avintia Inmobiliaria. Gracias por venir. Encantado, Alfonso, muchas gracias. Bueno, pues hoy, como ya he explicado antes, vamos a hablar sobre los principales problemas que tenéis las promotoras a la hora de sacar la vivienda. Y me gustaría, para dar la primera pincelada, que me digáis un top 3 de cuáles son vuestros problemas. Es decir, este y este son nuestros problemas y estos los queremos solucionar. Roberto, te cedo el arranque. Bueno, en esto no puedo ser original, porque hay varias cosas que estamos sufriendo. Yo, por desviarme un poco de lo de siempre, ¿no? Voy a decir que el primer y principal problema que tenemos ahora mismo es de potencia, de suministro eléctrico. Las compañías suministradoras. Estamos en un agujero negro respecto a la información cuando tramitamos los expedientes. De hecho, no tenemos un enlace, una visibilidad, un contacto. En segundo lugar, pondría, y esto está creciendo con el tiempo, a las confederaciones hidrográficas. Y en tercer lugar, porque te voy a dejar, Curro, que digas otras alternativas, el tema de las licencias. Es un tema que no se ha arreglado y que, bueno, pues ampliaré un poco más esta información, pero no puede ser que ayuntamientos como el de Las Rozas de Madrid, pues estemos en un plazo medio de 21,1 meses analizado este asunto y de manera estadística por Asprima, por la Asociación de Promotores de Madrid. Tenemos a Valdemoro, Pozuelo de Alarcón en plazos de 19, 15, 16 meses. O sea, esto es algo... Yo creo que estas tres cosas para mí son el top 3 de las dificultades que tenemos para emprender nuevos proyectos. Entonces tenemos que identificar territorios donde podamos incluso esquivar este tipo de o municipios o de sortear problemas donde no tengamos esto garantizado. Coincido absolutamente, Roberto. De hecho, cuando me escuche el director de operaciones de Avintia Inmobiliaria, normalmente aperturamos casi el expediente eléctrico antes que solicitar licencia. Y muchas veces, aún así, nos cuesta llegar a la LPO con las acometidas en regla. Entonces coincido absolutamente, acometidas y afecciones, ¿no? El tema de informes sectoriales o de confederaciones hidrográficas, absolutamente. Te diría un poco las tres espadas de Damocles un poco del promotor, lo que nos hace poder defender los planes de negocio, pues los plazos de tramitación de licencia indudablemente, todo lo que afecta a los plazos nos afecta directamente y nos impide defender el plan de negocio, las desviaciones en los costes de obra, ¿no?
al final, la escasez de mano de obra afecta directamente tanto al precio de la misma, a los costes de obra, como a la disponibilidad, con lo cual el hecho de no encontrar oficios, cuadrillas que te permitan contratar y llevar un ritmo o cumplir las planificaciones de obra te afecta directamente al margen promotor. Y diría que esas son las dos fundamentales. Plazos por tramitación de licencias o por el tema de acometidas, y costes de obra. Yo la semana pasada justo estaba con mi equipo diciéndoles, oye, tenemos que pedir potencia aquí en este sitio. Ni siquiera hemos comprado el suelo. De hecho, estamos en plena due diligence. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a invertir en aquellos que no tengamos visibilidad. De hecho, estuve hace ya un mes reunido con una alcaldesa y con su arquitecta municipal, de tal manera que estábamos intentando, digamos, trazar una línea de información para saber si hemos hecho 2 promociones, ¿no? Una que hemos entregado ahora y otra que está en obra, y pretendemos pues hacer 3 o 4 más. Es un municipio, en este caso Fuente del Sal del Jarama, donde verdaderamente no hay competencia, y entonces se nos está dando muy bien. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de otros, digamos, 3 ámbitos, nos hemos encontrado que se ha merendado toda la potencia eléctrica un centro de datos en Algete. Y entonces no nos va a llegar la potencia eléctrica a ese municipio, con lo cual no va a poder desarrollarse ni crecer en los próximos años. Es alucinante. Y luego, refrendando un poco lo que decías tú, Alfonso, y por supuesto lo que decías tú, Curro, el tema de los costes de construcción, muy bien. Han ido subiendo, perfecto. El suelo también. Pero el problema del tema de la construcción está siendo la incertidumbre. Otra vez manejar la incertidumbre. ¿Cuál es ella? Que, oye, antes las obras de, voy a decir, 40 o 50 viviendas en un bloque exento, como los nuevos desarrollos del sureste en Madrid o cualquier otro, que no es complicada la cimentación, o sí, pero desde luego es exento, no está entre medianeras. Y después de hacer algo razonable, que dices, oye, para hacer 40 o 50 viviendas, una obra puede ser 16, 17, 18, le vamos a dar hasta 20, por una cortesía de carencia, ¿no? Ahora resulta que por menos de 24 no construyes 3 casitas. Entonces, ¿qué pasa? Que 6 meses de préstamo promotor a tope, pues claro, te está penalizando el margen. No es una dificultad en sí misma, sino que realmente lo que te está poniendo es una zancadilla a tu margen. Es decir, que si tú no tienes previsto esto, tú no vas a entregar en tiempo y forma, por mucho que diga el contrato, no vas a entregar. ¿Por qué? Porque la constructora va a alegar que no está encontrando a la gente, y que la gente infiel dentro del sector, porque digamos que se va con el mejor postor en un momento dado, incluso habiéndolo comprometido, pues resulta que no tenemos la veracidad de que se va a incorporar el Pladur en tal fecha. Y eso al final, 6 meses que se pueda desviar la obra, amén de cómo se acaban las obras, ojo. Pues si la posventa también la incluimos, pues mal, porque al final para escriturar necesitamos entregar viviendas de calidad, bien terminadas y demás. O sea, aquí 0 defectos es nuestra filosofía en Grupo Nido. Por eso tenemos integrada la empresa constructora. Construye solo para nosotros. Dobel es la empresa del grupo, y queremos una alta calidad y satisfacción de los clientes. En vuestro caso, con la construcción industrializada, ¿verdad? Pues yo creo que estáis haciendo una magnífica labor. Estáis abanderando en este país todo lo que es la vanguardia, que a mí me encanta, y que yo pretendo ser seguidista vuestro, de Hábitat en concreto, con industrializar pues en torno al 40%, para paliar este grave problema. Absolutamente. Yo, por matizar, incorporar al debate, que es más, aparte de ser un tema, analizamos una promoción desde el punto de vista microeconómico, un poco del análisis de la promoción, también la gran exposición que hemos visto a tensiones inflacionistas, indudablemente, que no son exclusivamente por el tejido ponte productivo español, sino que vienen también dadas de fuera, ¿no? Y también la exposición a variaciones en los tipos de interés, que indudablemente encarecen la financiación de las promociones. Y lo que decimos, todo desviación frente al plazo, un poco frente a la planificación, pues tiene un impacto
pues fatal sobre la cuenta de resultados. Respecto a cómo paliar un poco, cómo controlar ese riesgo en la construcción, en los costes y en el plazo, indudablemente la industrialización pues nace un poco por necesidad de combatir los riesgos que tiene la construcción intrínsecamente. Y bueno, desde Grupo Avintia sí que se ha hecho pues una apuesta desde el grupo muy fuerte por desarrollar este sistema, el sistema Habita, que al final lo que hace es integrar todos los componentes que componen una edificación, compuesto pues, de distintas multinacionales fabricantes de cada componente, ponerles de acuerdo, que hablen entre ellos, ¿no? Que no sean todo como oficios independientes, ¿no? Que cada uno fabrica ventanas, el otro fabrica instalaciones y no se hablan, sino ponerles de acuerdo, establecer un proceso industrial entre ellos de comunicación y realmente controlar de principio a fin el proceso, cuándo entra, cuándo sale cada uno, el poder, al final tú contratas la obra en el día 1, con lo cual eliminas mucha de la incertidumbre que tienes, ¿no? En la construcción tradicional, que vas contratando a medida que se va acercando la entrada de los distintos o solapando los distintos oficios. Y bueno, ese es un poco al final, como promotores, nosotros hemos ido pivotando un poco nuestro negocio de la promoción tradicional, que hablábamos de los promotores de raza, los que realmente asumían riesgo promotor, a otros modelos de productos inmobiliarios, pues tipo el Build to Rent, la vivienda de alquiler asequible, en los que realmente incorporando la construcción industrializada, dejando entrar al capital institucional, inversión institucional a estos modelos de negocio, permiten realmente hacer una producción de vivienda un poco más sostenible, ¿no? Se transfiere un poco el riesgo promotor puro que asumían antes los pequeños o promotores tradicionales, lo transfieren a esos inversores institucionales, ¿no? Con unos planes de negocio que les permiten un poco asumir ese riesgo. Los promotores, en algunas ocasiones, nos estamos convirtiendo más en más gestores o promotores delegados, precisamente por todo lo que estamos hablando. La exposición al riesgo es tan alta que realmente no es sostenible, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo en el Grupo Nido estamos ahora mismo intentando llevar a nuestras promociones a un grado de industrialización de en torno al 40%. Vamos a ser sensatos y hacer las cosas bien. Evidentemente nos miramos en el espejo de Habita, que con tan buen criterio José Ignacio Esteban pues emprendió, ¿no?, esa labor de al menos el 40%, incluso con baños industrializados, cocinas industrializadas, podría llegar a porcentajes muy buenos, ¿no? Sí. Todavía falta un poquito de mentalidad de toda la sociedad, de que este producto, evidentemente fabricado en taller, tiene muchas más garantías que el que se hace, por ejemplo, ahora que empieza a hacer frío, mañana va a bajar el termómetro a 0 grados. Trabajar en la obra es duro. Probablemente si el trabajador no está muy contento y no está muy satisfecho con la temperatura, va a estar picajoso y a lo mejor, digamos que no se trabaja igual que cuando trabajas con 20 grados, ¿no? Y es probable que se cometan errores o se ponga menos masa en el ladrillo, yo qué sé, cualquier cosa, porque trabajar en esas condiciones es muy complicado. Y cuando hay 40 grados después de comer, pues es muy complicado subirse ahí al este. Esto nos conduce a que tenemos que mentalizarnos todos. Yo recuerdo aquellas primeras entregas donde entregamos los pisos y venía la pareja joven, entraba en la casa y lo primero que el padre que venía detrás, el padre de la chica, tocaba la pared y decía, uff, esto es pladur, vaya mierda. Ahora nadie discute que el pladur, ahora mismo estamos haciendo SATE, no sabemos qué pasa con el SATE dentro de 20 o 25 años. ¿Estará ahí o se habrá degradado? No lo sabemos, pero desde luego no dejamos de innovar en el sector para poder paliar efectivamente todos los accidentes que nos van sucediendo. Entonces, bueno, pues estamos en eso. Yo la verdad es que quería introducir también otro tema, que es el tema de para mí otra de las cosas que está pasando es el tema de los impuestos, todo lo que grava la vivienda. Estamos ahora mismo, yo diría que empezando a tomar conciencia, ¿no?, de la presión social que se vuelve contra los promotores después de haber estado tan denostados, insultados durante tanto tiempo. Ahora resulta que nos convertimos en parte de la solución. Esto lo dice Jorge Ginés siempre, ¿no?
Dice, oye, es que los promotores, gestores de cooperativas, nos hemos convertido en la solución al problema. Bueno, pues parcialmente, ¿no? Nos hemos enfrentado a eso, a que éramos los especuladores y tal, y ahora resulta que somos la solución y bueno, una luz de esperanza para todas esas personas que están viniendo a España. 2 millones de personas en 5 años, ¿de qué estamos hablando? Es imposible dar satisfacción. Pero en el tema de los impuestos, claro, cuando decimos que la vivienda es cara, o como dice Jorge Ginés, y luego dicen que el pescado es caro, ¿no?, en su libro, pues resulta que, claro, estamos hablando de que el coste de una vivienda ahora mismo, solo por impuestos, que ingresa al Estado, que es quien está demandando vivienda para todo el mundo, qué paradojas, ¿verdad?, pues resulta que es casi de un 30% la carga fiscal. Dependiendo de territorios, estamos entre un 25 y un 30. Como le compres un suelo en Asturias a un particular, estamos hablando de un ITP del 10%. En otros territorios del 8%, en Madrid del 6%. Estamos muy bien tratados. Pero claro, imaginad añadirle solo a una parte que es el suelo, de entre el 20 y el 40%, añadirle un 6 a un 10% del coste. Bueno, pues eso no ha hecho más que empezar. Te acabas de comprar el suelo, ¿no? A partir de ahí pides la licencia, presentas el proyecto. Hablemos de tasas. Claro, aquí en Madrid tenemos Majadahonda con un 3% de tasas. Aquí lo recomendable siempre se ha hablado de un 2%, ¿no? Un 2 más 4 de ICIO, que es la ley de tasas, en fin, todo lo que es la ley general tributaria, ¿no? Y claro, de repente te presentas con municipios aquí en Madrid, como Alcorcón, 2,5, Coslada, 2,48, 2,68 en Móstoles, 2,31 en Torrejón de Ardoz, casi son disuasorios. Solo para empezar, este es el aperitivo. He pedido una anchoa y nos están poniendo una caña, un vinito, un vermú, y ya de repente, oye, esto. Pero además es que me voy a tomar el tiempo que me dé la gana, que esta es otra. Lo que dicen, oye, en 3 meses debería estar informada la licencia. O haber hecho el requerido para analizarlo y tal. Oye, me estás cobrando como si fuera caviar el estudio que me pones. De hecho, muchas veces pago casi el sueldo. Con las tasas estoy pagando casi el sueldo del funcionario que me analiza mi proyecto cuando está analizando 100 más, y resulta que no me da servicio. Vamos a penalizarles. Vamos a introducir una penalización que si no me respondes en tiempo y forma, la tasa baja automáticamente. Y lo mismo pasaría con el ICIO, por supuesto. Si luego seguimos avanzando, cuando hay que retirar la licencia pagamos un 4%. Y a partir de ahí empieza a desatarse el monstruo del IVA. El IVA más AJD, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que luego llegamos y dices, oye, es que no han dejado de, aparte del IBI, que incluso es reducido en obras, como se sabe, al 50% según los municipios, ¿no? Pero es que, oye, la carga de leña que lleva, usted, administración, no quiere que hagamos viviendas, no quiere que hagamos vivienda asequible, que no barata, ¿eh? Aquí que nadie se equivoque, porque la gente confunde asequible con que va a ser vivienda social, me la van a regalar. La vivienda asequible no es barata, porque es la vivienda de entrada, de acceso, y no es barata, porque la suma de suelo más vuelo, más los impuestos, repito, acaban siendo una cosa cara. Muy cara. Pero no solo en el tema de la construcción, sino que luego al pedir la hipoteca también te cobran, ¿no? Y el ITP también se vuelve a cobrar otra vez. En este caso sería la JD, la responsabilidad hipotecaria, que en este caso las entidades financieras con cierto buen criterio pues aplican más del 100% de la responsabilidad hipotecaria. ¿Cuáles son? Tipo de interés ordinario, más tipo de interés de demora, costas y gastos, etcétera. Entonces, todo eso al final es una responsabilidad hipotecaria que también tributa el AJD. Claro, en su día se dijo que eso lo pagaban los bancos, pero ¿alguien ha pensado que los bancos van a pagar algo de su bolsillo? Será el cliente el que lo pague. O sea, el gobierno le traspasa la responsabilidad a los bancos del tema del AJD, de los préstamos. Y alguien es tan inocente de pensar que el banco se lo va a quitar de su margen, que ya es exiguo, por cierto, en promoción, se lo va a quitar para ahorrarte dinero. No, hombre, no. Te lo factura, te cobra una comisión de apertura y al final acaba pagando el pato. ¿Quién lo paga? El promotor, que es un bypass, para que luego el usuario final, que es el comprador, es el que soporta toda la carga de leña, repito. No, sí es cierto que al final el peso y la carga impositiva de los proyectos incluso es superior el porcentaje al propio margen promotor de largo, ¿no? Claro, estamos hablando de un márgenes promotores. Claro.
que tradicionalmente se habla a nivel teórico entre un 18, un 20, incluso superiores. Y yo creo que ya no se llega ni entrando cuando compras suelo en gestión, que se supone que todavía tendrías que tener márgenes aún superiores por el riesgo que tienes. Bueno, yo volví a un punto que has dicho muy importante, es cuando decimos de vivienda asequible, que no es de mala calidad, no es vivienda social como se ven en otros países y demás. En España, claro, ya solo dando cumplimiento al código técnico de la edificación, ¿no? La calidad que te exigen o sea, diferencia entre vivienda asequible o vivienda pública versus vivienda libre, la realidad es que es poca y cada vez menor. De hecho, nosotros, bueno, en la parte del producto Hábitat, enfocado a alquiler asequible, o sea, programas públicos de vivienda, realmente el tipo de calidades de acabados que se plantean son exactamente iguales a los que puedes ver en vivienda libre. O sea, o mejores. O mejores, incluso. Esto también pasa en las cooperativas. Las cooperativas de vivienda protegida, incluso la básica, la VPO de toda la vida, resulta que son proyectazos. Total. Donde los socios cooperativistas, digamos asambleariamente, democráticamente, soberanamente, deciden poner aerotermia y fachada ventilada. ¿Y por qué no? Si lo van a sufragar ellos. De hecho, lo hacen habitualmente. Entonces, ¿qué pasa con la vivienda asequible? Y ojo que vienen curvas, ¿eh? Ojo que vienen curvas porque nos van a otra vez desde Europa imponer un nuevo código técnico. Las reformas que vienen aproximadamente pueden rondar entre el 3,8 y el 6% de sobrecoste sobre lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces hay que atarse los machos porque al final todo va contra tu margen, a ti te pillan en la mitad de un partido que estás jugando y resulta que cuando vas a contratar la obra te encuentras con que aquello de la lámina antiimpacto para el suelo, pues resulta que ahora tiene que ser un FOAM de no sé cuánto y así sucesivamente y claro, al final todo eso dicen, no, es que las viviendas son muy caras, no, oiga, son ustedes a veces burócratas sin sentido los que están imponiendo una marchita que es imposible no trasladarla, lógicamente el empresario, el promotor pues tiene que salvaguardar su margen. Cualquier cosa que sea menos del 15% ya no te lo aceptan en ningún banco. ¿Por qué? Porque todos los avatares que pasan en la travesía de los 48 meses, 36, pues al final pueden suceder accidentes que mermen tu margen. Llega un momento que a lo mejor te meriendas el margen entero. Y eso es un riesgo gigante para el financiador. Y bueno, ahora que estábamos hablando sobre la burocracia, que os habéis quejado principalmente, bueno, has dado los datos de Asprima, sobre todo el tema de los meses que tarda en salir la licencia. Yo hace poco estuve moderando una mesa en Valencia sobre la vivienda que falta ahí en la comunidad y precisamente el concejal de urbanismo hablaba de que ellos cuando llegaron, creo que fue hace 3 años, bueno, llegaron al ayuntamiento, los plazos eran de 36 meses y lo han conseguido reducir a 18 meses, pero 18 meses siguen siendo 1 año y medio. Es muchísimo tiempo para conseguir una licencia. Entonces, yo quería saber, durante esos 18 meses, ¿cuál es el precio que tiene esos retrasos? Porque eso siempre conlleva una subida en el precio. Yo quiero que los que vean el podcast sepan por qué sube tanto el precio de la vivienda y que el problema también es ese tiempo de espera que tienen los promotores a la hora de sacar la vivienda. El primer impacto es financiar el suelo. Yo conozco cada vez menos promotores que compran el suelo con recursos propios, porque el apalancamiento financiero en economía es una palanca de valor, como su nombre indica, de tal manera que yo mejoro mis rentabilidades. Vamos a llamar TIRES, porque estamos en un programa del sector inmobiliario, pero para los que no entiendan de eso, son rentabilidades, ¿no? Mejora. Claro, dinero en principio barato, salvo que te vayas con un fondo al 15%, pues es algo. Pero claro, cuando te hipotecas, digamos, con un financiador, si pasan 18 meses, tú habías calculado un plazo medio entre 6 y 12 y resulta que son 18. Claro, la carga financiera de esa promoción ya va derrapada. Y segundo, nadie se ha pensado el coste de oportunidad que supone al no tener licencia no poder cobrar en los contratos. Porque en realidad han hecho reservas, pre-reservas, me gusta más reservas que pre-reservas. Pero en realidad no pueden firmarse los contratos de compraventa.
Es más, si tú hubieras tenido licencia, arrancas obra y tienes la posibilidad de que, habiendo reservado un 50% de la promoción, no renuncies a seguir vendiendo con un sobrecoste. ¿Por qué? Porque ya ha empezado la obra y por tanto la realidad es más próxima y por tanto el precio puede subir. Esto lo sabe cualquiera en una economía de mercado. ¿Qué pasa esto? Precios al alza. ¿Qué pasa? Que cuando transcurren 18 meses estás atrapado. ¿Qué haces cuando has alcanzado el 30 de preventas, el 40, el 50? ¿Sigues vendiendo? ¿Te paras? ¿Y vas a estar un año sin vender? ¿Y qué pasa si ocurre y se constipa el mercado? Que te quedas atrapado. Mejor ir con todas las ventas. Y has vendido sin licencia. Luego has vendido un poquito más barato. Ese coste de oportunidad, ¿quién lo paga? Pero además estamos hablando de la tesorería. Ese dinero que ingresa la promotora o que tiene retenido, lógicamente, con las cuentas especiales y tal, al final generan una masa que es muchísimo dinero. Es brutal. No, absolutamente. 18 meses de licencia es insostenible. El Araquiri. Lo que pero decía, son 18 de media. De media, es decir, ¿no? Por eso, algunos eran 14 y otros eran 26. Es lo que decía Roberto, que hay que elegir bien qué municipio... el riesgo administrativo en determinado municipio hay que acotarlo. A eso habría que penalizarlo. Y esto es lo que lleva, claro, muchas veces para viabilizar proyectos se recurre a financiación alternativa o préstamos tipo bridge, ¿no? Para compra de suelo, que están pensados, o sea, pueden ser una solución de mercado buena para financiar las compras de los suelos. Pero claro, es sostenible X meses, ¿no? En un plazo razonable que te permita, en un mercado, en principio, con un riesgo comercial mínimo, ¿no? Con la necesidad que hay de vivienda, pues llegar a unos niveles de preventas, ¿no? Y de reservas para poder, una vez obtenida la licencia, pues que entre la financiación tradicional, cancelar la deuda y que salgan los números de alguna forma. Con estos retrasos en las planificaciones, pues lo que haces, tienes 6 o 8 meses más de carga financiera, ponte un 6, un 8, un 12% de interés mensual anual sobre el importe que te han concedido para comprar el suelo, pues te machaca. Te machaca el plan de negocio. Sí. La verdad es que nos hemos convertido, Alfonso, en un mercado muy atractivo, donde hay un exceso de liquidez en el sistema, lo sabemos, pero España está siendo un polo de atracción precisamente por esto. Porque si un financiador tiene que mover los recursos y permanece en la promoción 3, 4 meses, 6 meses, que pudiera eventualmente concederse la licencia, y luego, digamos que le sacamos al financiador privado con el préstamo promotor bancario, no tendría demasiado interés entrar en 6 meses, porque dices, o tengo mucha rentabilidad o no me merece mucho la pena, porque si tengo un problema y 3 meses, 4 meses, 6 meses de rentabilidad tampoco es que para tirar cohetes, ¿no? Entonces, claro, somos muy atractivos porque saben que como mínimo van a estar un año. De hecho, el minimum return fee, que es un poco el plazo mínimo de permanencia en el préstamo, aunque pase lo que pase, tengas financiación distinta, es de 12 meses. 12, se suele firmar. Sí. Entonces, claro, tú dices, oye, es que yo invierto en España al 15% con no sé qué promotor de referencia, porque me conviene, me interesa, y sé que durante un añito tengo cautivos la rentabilidad. Entonces, oiga, es que todo esto lo ha propiciado la Administración con su inacción, inoperancia, y que como nos han demonizado, pues no han puesto los recursos. Ahora resulta que faltan recursos y seguimos igual. O sea, en los ayuntamientos hay un técnico o medio técnico, porque a veces no está ni entero. No sé, la verdad es que es fácil. O sea, hay soluciones, hay un montón de recetas. Yo siempre digo que te puedo aplicar la receta 37 y con esto solucionamos parte. Yo, por echar un capote en relación a las administraciones, que indudablemente, los problemas están identificados, no son nuevos, ¿no? Yo creo que estos problemas, seguramente, si este podcast lo hubieras hecho hace 5 o 10 años, serían muchos de los temas recurrentes. Yo creo que sí que tiene identificados los problemas y sí están dando pasos, yo creo, para paliar estos riesgos, ¿no? Es el riesgo promotor. Todas las el Plan Estatal de Vivienda, el PERTE de la industrialización, ¿no? Encaminados a facilitar el desarrollo de la construcción industrializada del país, ¿no?
Luego todos los planes públicos de vivienda, pues tipo el Plan Vivienda de la Comunidad de Madrid, planes que sacan las empresas públicas de vivienda de distintas comunidades autónomas, Plan Suma, correcto. Bueno, pues son unas medidas, ¿no? A través de concesiones de maniales o derechos de superficie, el sacar de alguna forma, lo que decimos, relajar esas cuentas de explotación Pues quiero quitarte la razón, Curro, porque la ley estatal a mí no me funciona. Claro, no. Y ahora quería seguir con eso justo, que es el problema del suelo, la ley de suelo, que la quiso sacar el Partido Socialista hace años, no salió, la quiso sacar el PP con un ligero cambio que era ridículo el cambio, tampoco salió, el PNV quiso volver a sacarla, volvió a salir que no. Con el Plan Estatal de Vivienda es cierto que se están dando pasos, la financiación ha subido mucho, no es suficiente, son 7.000 millones en total, 2.800 millones para construir vivienda asequible, no se va a acabar con el problema de la vivienda, ya se sabe que sí que va a salir adelante porque al final pueden sacar dinero aquí y de allá y no hace falta que haya presupuestos, pero a lo que voy, la ley de suelo, que quizás yo creo que sea lo más importante, ¿no? A la hora de poder construir, de sacar adelante, acortar los plazos, que no te pase como con Valgrande, ¿no? Que fallas en un papel y ya tienes que volver a empezar desde cero con, por ejemplo, las viviendas de Cuatro Caminos de Grupo Ibosa, que ahora está paralizado. Se tumbó el planeamiento de Boadilla del Monte por una cuestión de género. Lo que pasa es que en Boadilla son muy buenos y en 3-4 meses lo arreglaron. Y en 6 meses estaba dictada de nuevo la ordenanza para que se pudieran seguir tramitando las licencias. Entonces, zancadillas de estas son, no te voy a decir a diario, pero claro, tenemos que tener una burbuja de protección que hoy por hoy no tenemos. Es verdad lo de la ley del suelo. Fijaros, aquí en Madrid está a punto de salir la ley del suelo. Y ordenación del territorio, muy importante esto. Porque claro, no puede ser que, en este caso, Ecologistas en Acción, con todos los respetos, se puedan amparar en que hay un nido de no sé qué especie y contravenga los intereses de 3.800 viviendas en Cerro del Baile, por ejemplo, ¿no? Y cositas de estas. Entonces yo creo que debería ordenarse de otra manera y que yo siempre suelto esta bota de a ver si algún día me hacen caso. Ha habido una que llevaba predicando en el desierto 3 años y ha sido el que se hagan derechos de superficie, la concesión de derechos de superficie sobre suelos dotacionales de la administración pública para cooperativas. Para cooperativas. Con lo cual le quitamos el lucro. Tú me habrás escuchado porque es que Curro fue alumno mío del curso de gestión de cooperativas y del EMEA inmobiliario, ¿no? Entonces, y le tengo mucho aprecio porque es casi mi alumno aventajado. Y ya decía esto en tiempos, ¿no? Hace años. Estaba diciendo lo mismo, el derecho a superficie es la panacea, donde le quitamos el componente de suelo, especulativo total, y realmente lo que le aplicamos es lo que es el vuelo. Durante 75 años nadie va a sobrevivir a un derecho a superficie cuando se compra una vivienda, nadie. Pero sí es la panacea. Y a partir de ahí ordenar el suelo, los plazos, el tema de los informes medioambientales que van y vienen una vez y otra. En la Junta de Compensación ya hacen todos los informes. Arqueológico, geológico, de todo tipo. Sale pirita, venga, la vamos a analizar. Y luego vuelve otra vez, que lo tienes que pedir tú como promotor privado otra vez. Claro, es que eso, o sea, nos bloquea. Ahora os diré otra cosa, porque claro, tú hablas del Plan Estatal de Vivienda, Curro, con todos los respetos. Y tú hablas de la ley del suelo, de las mejoras y progresiones. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que no podemos hacer es trabajar con leyes del pasado cuando nos está comiendo el futuro, ¿no? Y necesitamos dar respuesta. Oye, no necesitamos tanta financiación, ¿no? Porque resulta que la vivienda social, léase los fondos Next Generation para vivienda social, fueron 1.000 millones los que nos ha dotado Europa. Esto se acaba en marzo o abril del año que viene. Junio del 26, sí. Lo van a ampliar, creo. Me han dicho que lo van a ampliar. Pero oiga, 1.000 millones para las administraciones públicas para hacer vivienda social en alquiler, ¿dónde están? Porque que yo sepa, en las últimas cifras que manejo, es que se han gastado algo más de 300 millones. Pero yo que sigo la actualidad rabiosa de concursos, subastas y tal, he visto que parte de ese dinero se ha destinado a edificios de sindicatos. Reforma de cuarteles. Oiga, vivienda social en alquiler. El mandato de Europa es clarísimo. ¿Por qué no se ha aplicado el dinero? Si ese dinero estaba ahí,
¿O es que no sabemos gestionarlo? A lo mejor es eso. Claro, el plan estatal riega con 7.000 y pico millones, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Si es que eso es muy poco dinero, de verdad. Si queremos afrontar el problema en serio, es muy poco dinero. Vamos a hablar en serio. Efectivamente, estoy de acuerdo, Alfonso. Debería haberse aprobado en el Congreso de los Diputados con ciertas cosas la ley del suelo que impulsó, bueno, el PNV, el PP y tal. Estaban un poco de acuerdo. Lo que pasa es que, oye, hay que obedecer a la ideología política en vez de la ideología del ciudadano, que es la que está necesitando. En vez del bien común, ¿no? Esto es, qué lástima. Sí, completamente. Yo creo que nos hemos centrado el inicio del podcast en la parte más una vez de promoción, una vez que el suelo ya es finalista, ¿no? Pero es verdad que tenemos que cuidar la fabricación de suelo, ¿no? Y que es verdad que si la promoción inmobiliaria es un deporte de riesgo, ya el entrar en gestión de suelo y pues ya es misión imposible, ¿no? Yo creo que hay que facilitar y dar totalmente seguridad jurídica, ¿no? Para que entren realmente empresas a invertir en suelo en desarrollo y llegar a fabricar suelo, que es la materia prima de la que luego nos nutrimos es que no hay financiación, Curro. No hay financiación para desarrollar suelo. Y sí que vemos interés de fondos a lo mejor más institucionales en entrar en fases, claro, ante la escasez de suelo, pues indudablemente hay rentabilidades apetecibles, digamos, para el capital, pero es verdad que la inseguridad jurídica a la que se enfrentan realmente es un freno completo a este perfil de inversores. Y luego respecto a los planes públicos de vivienda, yo creo que no es que, o sea, indudablemente lo que decías sería una gran noticia para nosotros que pospusieran o ampliaran los plazos, ¿no? Para creo que es el 30 de junio del 26 que esté presentado ya el certificado final de obra de los proyectos que se han financiado con fondos Next Gen. Pero estoy hablando de la vivienda social, 1.000 millones. Es que luego en los otros tenemos muchísimo más dinero que no se ha gestionado. El mismo PERTE que estás diciendo en industrialización está en mantillas. Sí, el PERTE, sí, y realmente el presupuesto del PERTE sí me parece bastante más insuficiente que los 7.000 del 130 millones al año, 130 millones al año. Es verdad que unido a esto... Eso entran en Aranda de Duero, donde tiene la fábrica de estos señores, y hace y se va por el sumidero en cuestión de meses. Es verdad que también se están haciendo iniciativas tipo los vehículos de inversión que han montado tanto ICO, del cual además hemos sido adjudicatarios con Beca Finance para desarrollar casi entre 3.500 y 4.000 viviendas. Hay otros vehículos tipo del Banco Europeo de Inversiones que sí que realmente están, lo que decías tú, sí hay liquidez en el mercado, sí hay gestores especialistas que nos estamos, como decía antes, un poco asociando o prestando esa función un poco más de promotor delegado al capital institucional para desarrollar ese parque de vivienda pública y llegar a unos niveles de vivienda pública asimilables a los estándares un poco europeos, ¿no? Que realmente estábamos muy para abajo. Entonces, es verdad que sí que se están dando, en mi opinión, en nuestra opinión, medidas y novedosas, y yo creo que empujando un poco por primera vez por los dos lados, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado, un poco convergiendo intereses, y yo creo que sí que se están logrando un poco los objetivos que se planteaban en el inicio. Los planes de la Comunidad de Madrid creo que han sido un verdadero éxito. Totalmente. De concurrencia. El último, bueno, no sé si han sido, creo que 17 empresas las que nos hemos presentado, y el tipo de vivienda que se está haciendo. O sea, cuando enseñamos alguna de las promociones del Plan Vive que ya se han entregado, vienen inversores extranjeros a visitarlas y no se creen que eso sea vivienda protegida realmente. En Boadilla del Monte, en zonas ¿no? Tú sabes que hemos hecho muchas cooperativas históricamente y de vivienda con protección pública. Hemos hecho ejercicios de arquitectura magníficos, con magníficas calidades. Está ahí, esto se puede demostrar. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, y en este caso Canarias, que está muy avanzada y de hecho le está adelantando por la derecha en cuanto a medidas para impulsar la emergencia habitacional, son islas dentro del urbanismo y dentro del problema. Son islas, porque si viajamos a Cataluña, ¿qué está pasando? ¿Y en Baleares?
El plan ¿Cómo 50.000 arreglamos de Cataluña Baleares? sí les va a costar. Claro, y sin embargo vemos expansionistas en el Levante con la Comunidad Valenciana, pues oye, Valencia, Alicante se arreglan, ¿no? Y en Andalucía poco a poco han ido dando pasos de gigante, tal, pero en realidad son islotes, porque hay gente que está demandando vivienda en otras poblaciones y esas comunidades, por lo que sea, no están terminando de funcionar y no implementan esa. Pero claro, ¿qué pasa? Que cada uno tiene un paraguas de colores. Y el del arco iris debería ser que albergara todos los colores el del Estado. ¿Y qué pasa? Que hay enfrentamientos. Es como cuando hay un signo político distinto en un ayuntamiento de una comunidad autónoma y tienes que generar un nuevo plan general de urbanismo. Pues va y viene como un partido de tenis, pero tranquilamente, de a 5 sets. ¿Por qué? Porque son de signo contrario. Ha habido casos también de signo igual, ¿eh? Pero no es lo normal. Entonces, claro, todo eso impide, por un protagonismo, no sé, imperial por parte de las administraciones, para poder aprobar cosas sensatas y rápidas para los estos. No sé, yo os diría, dentro de un ratito os voy a decir mi carta a los Reyes Magos para que este negocio diera verdaderamente el servicio a la sociedad que queremos dar y que, oye, con unos beneficios razonables, un margen razonable, podamos hacerlo. Sí, yo sobre todo ahora de lo que quería hablar, hemos estado hablando ahora del Plan Estatal de Vivienda, que sí que son pasos grandes en comparación con lo que había antes, es un gran paso porque digamos que, como decía Jorge el otro día, que han pensado, o sea, que lo han trabajado, que no es una cosa que han dicho vamos a hacerlo y lo sacan en un día, sino que está bien estudiado. Pero yo quiero ir más allá, que son... creo que eran 50.000 euros de ayuda por vivienda, que creo que eran tocan unas 20.000 viviendas o algo así en ayudas. Según decía el gobierno, si toda vivienda que tenga una ayuda tiene que ser siempre de protección oficial, es decir, no puede pasar a la vivienda libre. España necesita... porque con el dinero de los bancos no se va a llegar a construir el 1.000.000 de viviendas que se va a necesitar ya que tenemos de déficit para el año que viene. Entonces, el no poder tener el retorno de la venta, los fondos institucionales, como hablabas antes, sí que les va a echar para atrás, porque al final no van a querer tener un build to rent o un flex living, o una vivienda asequible en alquiler que luego no vayan a poder vender en el futuro. Entonces, yo quiero saber... de esa financiación, como hemos estado hablando, ¿qué va a pasar en el momento de si salen estas medidas? Bueno, lo que hay que ver es el perfil del capital, ¿no?, que va a entrar a financiar todos estos proyectos. Lo que estamos viendo es que, claro, tradicionalmente los fondos que buscan mayores rentabilidades, tipo value add, que llaman, o de valor añadido, pues este producto está cogido con pinzas. O sea, la vivienda de alquiler asequible no da las rentabilidades, por mucho que estresen las tires que hablábamos, por mucho que no haya, que vayas a modelo de concesional tipo leasehold que llaman, retrasando los pagos del suelo o sin pago del suelo, las rentabilidades son muy justas. Entonces, los fondos que realmente deben entrar, o por lo menos los que se van a quedar una vez estén en explotación, deben ser fondos más de infraestructura social, que los fondos infra que dicen, más que de valor añadido. Entonces, sí que va a haber fondos que financien el desarrollo, que entren en este riesgo promotor, pero indudablemente estos fondos necesitan tener una visibilidad de la venta, ¿no? Oye, vale, yo los voy a financiar, vamos a desarrollarlos, pero necesitan saber a qué precio o cómo los van a desinvertir, ¿no? Y la ventana, o sea, o la viabilidad va a entrar porque entren fondos de infraestructura social, como los que compran concesiones de carretera. Bueno, pues aquí ya saben, tiene una visibilidad absoluta de las rentas que va a generar esos activos a lo largo del tiempo. Y lo que decías tú, aunque no tengan la salida, ¿no?, o la venta o la finalización del periodo de protección de la vivienda protegida, aunque eso se elimine, que de hecho, no sé si un poco la tendencia va por, ¿no?, la calificación permanente. Bueno, eso lo dice el Estado, pero eso no va a funcionar. Eso serían... Tiene que salir adelante, que es difícil que eso no va a salir. los aprueben. No va a salir. Pero sí es verdad que la Comunidad de Madrid se está trabajando para que, a petición de la Asociación de Gestoras de Viviendas y sobre todo la AGV, ¿no?,
estamos pidiendo que se limite, que se amplíe la limitación para evitar precisamente que un fondo de inversión, y ahora te voy a quitar razón, porque un fondo de inversión invierte en vivienda protegida masivamente, lo estamos viendo con Azora, Tectum, etcétera, porque la rentabilidad de la vivienda protegida con el reglamento en la mano es de un 5,5%. Con una subida del módulo del 16 o del 26 si es VPO o VPPL, VPT, ¿vale? En Madrid, VPPB, VPPL. Un 26, la VPPB un 16. ¿Qué pasa? Que el que tenía una cartera de vivienda protegida acaba de aumentar el módulo en esas la rentabilidad directa del 5,5 sobre un precio mayor, además del IBI y de la comunidad. Pero ojo, es que tienen una salida franca a 15 años vista hacia una vivienda desprotegida, es decir, libre, de libre mercado. Esto por un lado. Entonces, estamos pugnando para que eso sean viviendas de verdad y no especulación, con lo cual deberían pasar a 25 o 30 años la protección. Y luego, respecto a lo que dices, Curro, me parece muy bien, deberían entrar fondos institucionales de infraestructuras, etcétera. Yo no me creo que ninguno de los fondos que está ahora mismo metido en el Plan Vive, dentro de 20 años, ojalá tú y yo sigamos con nuestra relación y podamos comentar lo mismo. No estará ninguno. Y te lo voy a decir porque el primer Plan Vive, si alguien se acuerda, a los 8 meses Culmia ya se lo había vendido a un fondo. No. Culmia fue adjudicatario del Plan Vive con unas reglas del juego y a los 8 meses, 10 meses, que por cierto le adjudicaron la obra a Vintia, ya había vendido un fondo. ¿Alguien se piensa que se lo ha vendido perdiendo? No. Y cuando pasen 5 años con una cartera de alquileres rentable, solvente, estable, etcétera, ¿alguien piensa que se lo va a quedar, que no va a tener salida y que su TIR no está basada solo en la rentabilidad por alquiler, sino en la salida a un precio determinado? Vamos, estaríamos, o sea, 50 años, 75 años, 65 años del Plan Vive. Pero no, eso te iba a decir, por un lado, que es verdad que todos los planes Vive y la mayoría de concursos públicos en régimen de concesión o derecho de superficie, el mínimo periodo de protección que lo marcan los pliegos, el menor ha sido los primeros lotes del Ayuntamiento de Madrid que nos adjudicamos 2 de ellos, que son 45 años y que realmente para ser un régimen de concesión es muy poco. El resto son a 75 años, o sea que no se está cubriendo esa parte, digamos, especulativa. Y luego, por ejemplo, en el vehículo ICO, en el que ICO invierte directamente capital en este fondo para desarrollo de viviendas, te exigen mínimo 50 años de protección en las viviendas protegidas. Con lo cual, la parte, digamos, especulativa sí está cubierta. Y no, tienes razón, y decía que sí que los fondos de valor añadido tienen hueco en planes Vive en la fase de desarrollo del activo, pero sí están, digamos, y con unas rentabilidades muy justas, pero bueno, aceptables. Cierto. Pero su TIR sale ya descontando que la salida, una vez puestos en explotaciones, sí que solo la compra un fondo de infraestructura social, que no van a estar 60, pero van a estar 10, y luego entrará otro a otros 10. O sea, el periodo de que nosotros estamos analizando, de los fondos infra que están valorando este tipo de inversiones, periodo mínimo 10 años, y igual, pues oye, dentro de 10 años tendrán otro tipo de salida pero bueno, que yo creo que está, o sea, solo hay que remitirse al nivel de concurrencia que está habiendo en los concursos, a todo el mundo ajustándose, ¿eh? Y es verdad que en este negocio, o en este modelo de negocio, la construcción industrializada sí que tiene un papel fundamental. Uno, en los plazos, ¿no? Porque si recortas 1/3 el plazo de ejecución, pones en explotación el activo 6-8 meses antes, que pues mejora mucho los planes de negocio. Toda la parte de sostenibilidad, el poder, las exigencias que tiene el capital institucional, ¿no? A nivel de sostenibilidad de los edificios, certificaciones BREEAM o similares, pues el hecho de ir con paquetes industrializados te permite obtener esos certificados sin un gran sobrecoste, porque puedes llegar en construcción tradicional, pero ya los costes que estaríamos hablando serían inasumibles. Entonces creo que sí que insisto, está ayudando un poco, yo creo, la administración pública a generar un cambio de paradigma a todos los niveles, tanto de la oferta como estamos hablando, pero también de la demanda, ¿no? Este cambio un poco de mentalidad de los españoles también, de ir a
también por las dificultades de acceso a comprar vivienda, pero sí a un modelo, oye, de vivienda en alquiler, que, oye, podemos cuestionarlo indudablemente, y no tengo ninguna duda de que la tradición de haber tenido inversiones en real estate haya sido muy buena opción para los españoles, pero creo que sí que se está generando ese cambio de paradigma en el que la demanda se ajusta y lo ven como una opción la vivienda de alquiler. Las administraciones públicas han logrado generar un marco a nivel... Bueno, esa es otra. La moda que tiene que ser viviendas en alquiler. Oiga usted, ¿y la clase media española no tiene derecho a comprarse una vivienda? ¿2 sueldos de funcionario no tienen derecho a comprarse una vivienda? ¿Tiene que ser en alquiler? Sí. ¿Les condenas a vivir en alquiler? ¿Qué es esta moda del alquiler? No, tendremos pero que hacer un periodo un equilibrio de ahorro para esas entradas, tal, generar esos primeros años de independencia y que luego tengan ese periodo de poder ahorrar y tal para luego ir a acceder a una vivienda. Yo indudablemente no defiendo el modelo de esto, pero que sí a lo mejor tener soluciones temporales. Que es una solución a corto plazo. Sí, estamos de acuerdo. Pero no es gratuito lo que dices, porque el que haya en el último concurso del Plan Vive 18 licitadores significa que hay mucho atractivo. Claro, pero es que el atractivo viene porque la rentabilidad, que es muy justa, en un mercado con un mercado tan creciente, tan inflacionario al alza, lo que está pasando es que esta gente está viendo una puerta de salida 5, 6, 8, 10 años con un mercado emergente. Luego su salida necesariamente comporta la rentabilidad de la salida, y esto lo estudian cualquiera de las Big Four, te estudia en una tasación RICS, que las salidas siempre están a 8 o 10 años, más la propia rentabilidad pura y dura. Que, por cierto, el Plan Vive es muy exigente en el tema de mantenimientos. El programa de mantenimiento es súper exigente. O sea, que yo la rentabilidad la pongo en cuarentena y te diría que desde fuera, y yo la analicé al principio, te puedo dejar un 3,48, una cosa así, como mucho. Ahora, sí, claro, estás viendo un mercado en alza. El primer Plan Vive, ¿qué pasó? Que tú en realidad dices, oye, yo tengo una expectativa de X rentabilidad, pero claro, viendo lo que ha pasado después, oye, ponte a vender el Plan Vive hoy. Verás cómo hay 28 fondos soberanos de por ahí que quieren invertir en el primer Plan Vive, porque su rentabilidad está clara. Y el que se sale, claro que saca, vamos, se lleva la mochila llena de rentabilidad, ¿eh? Y luego, respecto a lo que decías, Alfonso, de los 50.000 euros, muy bien. Yo pongo encima de la mesa, y además lo puse en un evento, una jornada que se celebró de financiación con las entidades bancarias, donde dije, oye, Avalmadrid en Madrid sabéis que avala aquellas operaciones de compra de suelo de vivienda protegida. Bien, pues les dije, oye, si el suelo se compra con el 80% de financiación, verbigracia, aval de Avalmadrid, sociedad de garantía recíproca frente al banco. Y respecto a los socios cooperativistas, en caso de una cooperativa, en caso de compradores, que hay menos en vivienda protegida, sabéis que se defiende peor, ¿no? Porque el módulo, al estar topado, pues no puede transgredirse. Y hoy en cooperativa, pues hay maneras de defenderlo. Claro, si cogen 50.000 los socios cooperativistas más el 80% del fíjate qué promoción no te sale así. Claro. ¿Sabes la respuesta de los bancos? ¿Sabéis la respuesta de los bancos? ¿Cuál fue? Que no. Que si vienes con 50.000 no hay préstamo de suelo al 80%. Es incompatible. Eso es incompatible. Eso es lo que pasó. Claro. Entonces, ¿qué es promotor? ¿Mejor los 50.000 o el 80%? Pues en este caso el suelo, 80%, el 80% del suelo, por lo que estamos diciendo desde el son primer incompatibles, momento. No por incompatibilidad. No es que haya incompatibilidad, pero el banco te dice, oye, ¿y el socio qué pone? El comprador de buena fe que pone. Claro, tienen que involucrarse. Una cosa es el plan joven de vivienda, el plan de incentivar, es decir, el Help to Buy, de tal manera que te ayudo hasta el 80, 90, hasta el 90, 95, incluso el 100% alguno ha suscrito el convenio. Pero claro, ya el huevo de 2 yemas o el plátano doble, no. Y entonces te dicen, oye, una cosa u otra. Iba a decir, justo las ayudas, más o menos, la cuantificación de las ayudas del plan estatal están más o menos el mismo nivel que los fondos Next Gen, que fueron los que permitieron viabilizar parte de los planes Vive pasados. Iba a decir, y en Madrid todavía, ¿no? Los fondos o los inversores están dispuestos a pagar esa prima de menor rentabilidad por location, ¿no? Por Madrid, sí. Pero el plan estatal, donde sí creemos que va a tener mucho impacto, es en el resto de comunidades.
proyectos que estamos analizando en Andalucía, en Galicia, en Castilla y León, bueno, en todas las comunidades, en Valencia, para que salgan realmente las rentabilidades mínimas para desarrollar los parques de vivienda, van a es fundamental las ayudas del plan estatal. Y otra vez la cuña, realmente la ayuda también a la parte de industrialización, porque creo que diferencian, ¿no? Totalmente. Van a, uno, a viabilizarlas, y dos, a poder desarrollarlos y tener la capacidad un poco de producción de estos parques, porque una cosa es tener el capital, pero luego es la capacidad de producción. Entonces, o vas a modelos que realmente sean escalables y puedas llegar a esos niveles de producción, o por mucho capital que tengamos y suelo, si no tienes tejido productivo para desarrollarlo, va a ser complicado. Y ojo con esos territorios, porque necesariamente para esos planes vive, digamos, en otros territorios, hay que mirar muy mucho que el parque esté técnicamente alquilado, es decir, 100% alquilado técnicamente. Ya sabemos que la rotación te conduce al 95, 96, sí, 93 segundos. Para tener la rentabilidad óptima hay que llegar al mínimo 97 de ocupación. Efectivamente, sí, 97. claro. 97%, y que la rotación, mucho, eso es, desde que sale un inquilino, si hay que, porque ha estado 2 años, si hay que pintar la casa y tal, entre ponte bien y estate quieto, fírmame el contrato, etcétera, oye, PVC, no sé qué, sí. voy a hacer un scoring más o menos, es que te lleva un mes técnicamente, 20 días a en el mejor de los casos. Ahí técnicamente tú estás perdiendo una rentabilidad. Y si eso te sucede constantemente en una promoción de 200 viviendas, pues ojo, porque fuera de Madrid hace frío. Porque en Madrid hace no más sale, frío. O sea, entre que las rentas normalmente por módulo están entre un 20 o si no un 30% por debajo de mercado, luego también tienes que, claro, el tipo de construcción nueva que se hace, por no volver a decir la industrializada, a nivel consumos, pues el inquilino ya no solo está pagando una renta sustancialmente menor que la del mercado, sino que a nivel suministros y tal está pagando también bastante menos. Claro, pero igual en otras zonas, en otras regiones sí hemos detectado que y en este diálogo, un poco este marco de diálogo, colaboración público-privada, sí vemos que las administraciones en aras de, o sea, por un lado fomentan la producción, pero también la demanda. Hemos visto incluso administraciones que están dando ayudas también a la demanda para compensar, que realmente las rentas sean unas rentas que permitan viabilizar los proyectos, pero que realmente tengan hueco en el mercado. Bueno, y ya para terminar, como habías dicho antes, Roberto, la carta a los Reyes Magos de cada uno. Una sola petición que tengáis a los órganos reguladores, al gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos. ¿Cuál sería el punto que diríais vosotros que sería vuestro deseo, ¿no? de regalo de los Reyes? Yo no puedo escapar a que en este caso el tema del suelo, que es la materia prima, se dice siempre, pero es que los tenedores de suelo no son comprensivos. Y deberíamos financiarnos más con los vendedores de suelo. Yo no le voy a discutir tanto el precio como la forma de pago. Entonces debería ser una de las cosas. Hemos visto en los últimos tiempos, como decía, han subido el precio del módulo, es decir, el ingreso máximo por metro cuadrado útil, y sin embargo los propietarios de suelo han trasladado automáticamente esas subidas. Ahora estamos hablando de que la comunidad ha implementado una medida o va a implementar una medida de escalar la edificabilidad un 10%, y un 20%, no me acuerdo ahora mismo. Un 10 la edificabilidad, un 20 la densidad. Es decir, donde están limitada la densidad, que a veces salen viviendas súper grandes. Me acuerdo de la ciudad de la aviación en Alcalá de Henares, que salían viviendas de 160 y tantos metros, o sea, que casi un chalet, ¿no? Y entonces, en este sentido, todo eso se ha ido trasladando al precio del suelo. Claro, el precio del suelo, si lo compras apalancado, vuelve a ser un problema. Este es mi primera línea o frase de la Carta a los Reyes Magos. El tema de las administraciones, simplemente, oye, que cumplan la ley. Les voy a pedir que cumplan la ley. Exacto, seguridad jurídica, ¿no? Solo la ley. Oye, cumple la ley. Es que la ley dice los plazos de tramitación. Dice que en 30 días me giras la visita del EPO, allí donde las haya, declaración responsable. En 30 días. Yo te he presentado la solicitud, en 30 días gira la visita. Aunque luego tardes un mes más, gira la visita, haz tu trabajo. 3 meses para la concesión de licencias. Silencio administrativo positivo. Venga, vamos a ir haciendo las cosas bien, ¿no? Oye, si usted no cumple, yo sí cumplo, yo tengo unas exigencias y resulta que está muy desequilibrado porque al otro lado no hay ninguna
ninguna exigencia. O sea, es de libre cumplimiento. Esto se tiene que acabar. Entonces, todas esas incertidumbres, yo creo que eso. Y luego, efectivamente, si tuviéramos a verdaderos expertos al frente del barco, pues sería eso. A base de ocurrencias no se puede gobernar. Curro, no sé si tienes el mismo deseo o quiere el mismo ya deseo a y los sobre suyos todo y sumas a dotar, uno. No, sumaría dotar de los recursos necesarios ¿no? a las administraciones locales, a la hemos hecho digitalización y luego fomentar el tejido industrial, ¿no? O sea, que realmente se tomen medidas estructurales, como dice más Roberto, que no sean parches ni sean ocurrencias, sino que se tenga un foco, un plan a medio plazo de generar una industria, ¿no? De generar un tejido industrial y una infraestructura también de digitalización de las administraciones y demás que realmente permita optimizar luego los procesos productivos, como en la promoción inmobiliaria, pero como la construcción o como todas. O sea, que sería más dotar recursos y canalizarlos hacia medidas de un poco de impacto más estructural. Os pongo un ejemplo. 27 meses tenemos el récord en Madrid con una cooperativa en Tetuán para que nos diera licencia de obras. 27 meses, con financiación del suelo, con un fondo americano al 15%. Hubo que devolverles el doble. En esos 27 meses, coincidió con el gobierno Carmena en Madrid, llegamos a ofrecerle ponerle 2 técnicos de nuestro bolsillo al servicio de la Junta de Distrito de Tetuán. 2 técnicos, además de la técnico que tenían. 2 pagados de nuestro bolsillo a disposición de la Junta de Distrito libremente. Por supuesto dijeron que no. Luego, no es que no quieras medios, es lo que quieres es seguir siendo, pues eso, un cuello de botella. Y mientras eso se perpetúe y nosotros lo toleremos, seguiremos igual. Bueno, pues yo creo que hemos hablado muy bien de todo, ya habéis dado vuestros deseos y ha quedado claro cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, ¿no? que queréis para solucionar este problema de vivienda y que año a año no vaya más y incrementar la producción de vivienda, tanto vivienda asequible como vivienda libre, que también es importante, como ha dicho Roberto, que la gente tiene necesidad de vivir. Y bueno, muchas gracias por venir, Roberto. Encantado. Y Curro también. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, esto ha sido todo en A Golpe de Ladrillo y nos vemos el lunes que viene.